Hola a todos, bienvenidos a Jovanka Art. En este tutorial quiero enseñaros a hacer unos jarrones de cemento, pero bien hechos, para que no se rompan, que sean finos, bonitos y elegantes. Voy a utilizar un globo, agua tibia y vendaje con escayola. Este en concreto yo lo he comprado en Amazon, un paquete que venían 12 paquetes dentro y tengo para hacer un montón de cosas. Voy a cortar trozos rectangulares y cuando tengo los trozos cortados voy a mojarlos en el agua tibia, pero no voy a escurrirlo ni voy a hacer nada, voy a dejarlo que esté impregnado en agua para que la escayola que va dentro del vendaje empiece a ablandarse. Voy a seguir poniendo trozos hasta llegar arriba. Voy a hacer 3 piezas, 2 que van a ser jarrones y uno que va a ser para poner una vela dentro súper bonito. Cuando llego a la parte de arriba voy a humedecerme la mano y voy a hacerle como si fuera un masaje. Como ya hemos humedecido previamente la escayola, pues todos los agujeritos que tiene la venda se van a ir tapando con la escayola y va a quedar una superficie completamente cubierta. Una vez la tengo así, lo voy a colgar por la parte de arriba y lo voy a dejar secar. Me encanta ese momento, cuando metes la tijera y el globo explota. Una vez lo tenemos así, vamos a recortar la parte de arriba. Hay que tener en cuenta que este vendaje solo hemos puesto una capa, no es que sea demasiado resistente, así que vamos a tratarlo con cuidado para que no se nos deforme. Arriba le voy a hacer un corte normal, un corte con la tijera, ya veis que se corta muy fácilmente, y voy a buscar el punto de apoyo y cuando lo tengo voy a presionar ligeramente, muy ligeramente, para que no se me rompa. Y en la parte de abajo, como veis, se ha hecho un poco de hundimiento, pues eso me va a servir para después hacerle un poco de una base y como una especie de peana, bueno, más que una peana, una base. Voy a utilizar cemento blanco, preparado de cemento blanco, que a mí me gusta mucho trabajar con este cemento porque se seca muy rápido y como es blanco, pues luego a la hora de pintar, no sé, y además es como más fino que el gris, queda mejor, me gusta mucho más. Voy a mezclar agua con cemento y voy a mezclarlo hasta conseguir una textura que esté un poco líquida. A la mezcla también le voy a poner cola de carpintero para que sea un poco más flexible y no se descascarille, porque vamos a hacer un cubrimiento sobre la escayola que va a ser no demasiado grueso y necesito que tenga algo de flexibilidad, así que le añado un poquito de cola. Y cuando lo tengo en este momento así que está líquido pero tiene consistencia, viene lo más divertido, que es impregnar toda la parte exterior con el cemento. Primero lo meto dentro del cacharro, pero como no me entra, pues nada, decido meter la mano y cubrir toda la superficie con cemento. Vamos a intentar poner una capa que tampoco sea demasiado fina, porque si no tenemos que volver a repetir el proceso, y lo vamos a colocar boca abajo sobre un cartón. Al ir poniendo cemento, la pieza va cogiendo peso y la boca del jarrón, la parte superior, puede que se deforme un poquito, así que después eso lo vamos a solucionar. He hecho esto con esta pieza que me la llevo a secar, la dejo una noche completa para que se seque bien y he hecho 2 piezas más, una un poquito más bajita y otra que voy a cortar pues un poco así diferente para hacer un portavelas. Ya tengo las 3 piezas hechas. La parte de dentro hay que reforzarla y la parte de arriba, como os he dicho, pues debido al peso ha quedado un poco endeble, así que ahora vamos a hacer que quede más duro. Pero antes vamos a reforzar la parte interna.
Otra vez he hecho una mezcla de cemento y la voy a poner con la ayuda de un vasito y voy a ir moviendo la pieza para que se reparta de forma regular por toda la parte interior. Y cuando ya tenemos la parte de dentro hecha, con la ayuda de un pincel rematamos que quede bien el cemento bien pegado hasta el contorno, y en este momento es cuando vamos a rematar el contorno superior. Y cuando ya lo tengo así, pues me lo llevo otra vez a secar. Si lo dejamos al sol, pues se seca muchísimo más rápido. Una vez una suscriptora me dijo que entendía por qué mis tutoriales no tenían tantísimas visualizaciones, como hay gente que tiene millones y millones de visualizaciones, y que era porque yo hacía los trabajos demasiado largos. Pero os aseguro que si no hacemos todos estos procesos que os estoy diciendo, el jarrón con poco esfuerzo se va a romper, pero muy fácilmente. Por eso os digo que hagáis todos estos pasos, porque si no sé que haréis el trabajo y se os romperá súper fácil. Para asegurarme que todavía quede más resistente, he decidido darle por fuera otra pequeña capa y de paso le voy a hacer más textura. Antes he dejado la forma como muy irregular y ahora lo que voy a hacer con el pincel es hacerle rayas horizontales. Y ahora voy a hacerle una base, porque quiero que se sostenga perfectamente de pie y necesito hacerle una base de una forma súper sencilla. Voy a coger un trocito de plástico, voy a envolver un poco de cartón, voy a poner un pegotito de cemento y voy a colocar encima el jarrón. Y cuando se seque quedará perfectamente de pie. Y este que he hecho con esta forma diferente es para hacer un candelabro, y lo que voy a hacer es ponerlo de esta manera. Como no se sujeta muy bien porque el peso hace que vaya hacia atrás, le pongo el cemento debajo y le pongo una pieza para que se sujete hasta que se seque. Y cuando los tengo en la posición que quiero, los dejo secar afuera. No van a necesitar demasiado tiempo porque el poquito cemento que hemos puesto, unas 3 o 4 horas, ya está prácticamente seco, y si no, pues siempre podemos utilizar un secador para ayudarle a que vaya un poquito más rápido. Cuando se seca, la parte de abajo, veis, queda completamente plana y así consigo que el jarrón se aguante de pie. Y ahora, para darle una protección extra, sobre todo en la parte superior, aunque realmente le voy a dar por todos los lados, le voy a dar por fuera y por dentro, y sobre todo en la parte superior le doy con cola blanca de carpintero o cola blanca profesional, para que sea mucho más resistente. Y ahora vamos a pintarlas. Voy a utilizar colores muy suaves, turquesas, azules, aguamarinas y blanco. Y voy a hacer una mezcla de 2 o 3 colores. En uno de los jarrones voy a hacer mezclas que tiren más azul, en el otro voy a hacer mezclas que tiren a otro color. Ahora lo veréis, y en el otro color. Ahora lo veréis. La cosa es que vamos a hacer mezclas para que no nos quede todo pintado liso, sino que nos quede de forma como muy divertida, ya que tenemos esta textura y esta base en el fondo. Pues eso, vamos a ir jugando con el pincel y con los colores hasta conseguir un efecto que quede bien chulo. Y esta pieza, que va a ser el portavelas, la parte interior la voy a pintar de dorado y después le voy a poner
purpurina dorada para que tenga un montón de brillo cuando ponga una vela. Y voy a pintarla por fuera y voy a utilizar el mismo sistema que he utilizado antes, pero aunque los colores tienen unos tonos muy similares, realmente son diferentes. Este es más turquesa y el otro era un color muchísimo más azul. Bueno, tampoco muchísimo, es un azul clarito y este es un turquesa clarito. Y quedan súper bonitos los dos puestos juntos. Me encanta el resultado. Y ahora voy a hacer el tercero, que lo voy a pintar completamente diferente en color rosa. Y ya los tengo acabados. Les voy a dar una capa de barniz satinado para acabar de protegerlos y darles un poquito de brillo, y quedan así de bonitos. El de la vela me encanta, le da muchísima vida al conjunto. Los he puesto encima de la mesa del salón y como veis, pues no sé, queda precioso, le da un montón de color, elegancia y un punto muy especial. ¿Te ha gustado la idea? ¿No estás suscrito? Pues por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis trabajos. Y si te gusta, dale like. Gracias. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.